Hemos leído ya entonces Efesios capítulo 6, versículos 10 al 15, y como les anticipé el día de ayer, ayer enfatizamos el poder para esta batalla, ¿no? En el poder de su fuerza. Hoy estaremos en Armados para la lucha, parte 1, mañana veremos Armados para la lucha, parte 2. Así que abran otra vez ahí su Biblia, por favor. Este llamado a estar firmes. No, ¿cuál es tu nombre? Fernando recién nos decía, ¿verdad? 3 veces en el texto, estar firmes, estar firmes. Este es el llamado de Pablo, debido a que nuestra victoria está garantizada en términos finales. Sabemos, ¿no? Yo sé que a la mayoría no nos gusta cuando nos cuentan el final de una película, pero Dios en su soberanía quiso revelarnos algo del final de la película, y sabemos que al final de todo, Satanás y sus demonios, ya aplastados y avergonzados en la cruz, recibirán la ira eterna de Dios por su rebelión. La serpiente antigua. Cristo ha garantizado la victoria de su pueblo. Cristo ha salvado a un pueblo para la gloria del Padre, y ese pueblo puede estar firme en esa victoria. Esta victoria es final, es consumada, es total, es eficaz, es verdadera y es eterna. Es la victoria de nuestro Rey por su pueblo. Hermanos míos, este es el llamado en el contexto de los que ya pertenecen al reino de Dios, como ayer hablábamos, ¿verdad? Esta lucha no es para alcanzar la entrada al reino, sino porque somos miembros de un nuevo reino. El Señor nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y ahora, como herederos del reino de Dios, por la gracia de Dios en Cristo, pertenecemos a este reino de luz y tomamos las armas de esta milicia con el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, fortaleceos en el Señor. Y hemos visto, ¿no?, que esta paradoja de la lucha es un llamado primero a estar con alguien. Es un llamado a estar con el Señor. Así que es una bendición saber que somos débiles y que nuestra debilidad es precisamente una causa de ser atraídos a Cristo, nuestra mayor bendición, a gozar de una comunión más íntima, plena, dependiente, constante con este precioso y glorioso Salvador. Tomen fuerzas del poder de su Señor. Él es nuestra fuente inagotable de gracia y de poder. Vístanse de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora quiero hablar brevemente de 2 extremos que tenemos que evitar cuando hablamos de la lucha espiritual, porque es muy probable que la mayoría de nosotros en el contexto latinoamericano hemos tenido contacto con alguno de estos 2 extremos, y es importante clarificar algunas cosas. Por ejemplo, algunos grupos carismáticos esencialmente pareciera que en su forma de describir a Satanás le asignan un grado de omnipresencia y omnisciencia que Satanás no tiene. La Biblia no enseña que Satanás es omnipresente. Tenemos que hacer un estudio acucioso de lo que llamamos en teología sistemática la demonología. Hay los atributos incomunicables de Dios, es decir, esos que pertenecen exclusivamente a la deidad, y entre esos está la omnipresencia y la omnisciencia. Satanás no es omnipresente ni omnisciente. Segundo, algunos grupos enseñan que el cristiano puede ser poseído por Satanás o poseído por los demonios, y que por tanto necesita una liberación de este poder demoníaco. Recuerdo una persona que me llamó. Nosotros allá en Texas tuvimos una conferencia sobre pornografía y la anunciaron en una radio cristiana en la ciudad, y una persona pues llamó a los teléfonos de contacto, ¿no? Entonces me dice, bueno, me dijeron que usted era el conferencista. Bueno, habían llamado primero a la oficina, luego a la recepción y así, hasta que dio conmigo la señora. Me dijo, hermano, que yo quería hablar con usted porque usted va a ser el conferencista. Y dice, yo
estoy atrapada, dominada, tomada por un demonio de pornografía, me dice. Entonces yo quiero ir a la conferencia para que usted, ¿verdad?, me tome ahí con las manos y me libere de este demonio de pornografía. Y esta es una idea novedosa que se ha incorporado en los movimientos más bien neocarismáticos, que afirma que hay ciertos espíritus que apoderan o toman al cristiano, como un espíritu, por ejemplo, de adulterio, o un espíritu de fornicación, o un espíritu de, póngale todo lo demás. Y como bien ha respondido el pastor MacArthur, al pecado actualmente los psicoterapeutas le llaman enfermedad y los neocarismáticos le llaman demonio. Por eso la gente piensa que lo que necesita es terapia y otros liberación demoníaca, cuando en realidad lo que necesitan es arrepentimiento y una vuelta a Cristo. Hay otros que comprenden la lucha espiritual como una lucha territorial. Entonces, por ejemplo, es muy común en estas personas que entienden la lucha espiritual así, como por ejemplo, oye, mira, el matrimonio tuyo está un poco débil, estás batallando, vamos a pensar en los que viven aquí en el dormitorio, ¿verdad? ¿Sabes qué? Entre tú y tu compañero no se llevan bien en el dormitorio, entonces vamos a hacer una lucha territorial, vamos a rodear tu cuarto y vamos a tocar las paredes y expulsar a los demonios de división, de ira, de enojo, de celo, de lo que sea, ¿verdad? Entonces es una lucha territorial. Y en vez de llamar a esa persona a arrepentimiento por su ira, su egoísmo, su vanidad, lo que sea el pleito que haya con su compañero de cuarto, debemos conquistar este territorio en términos espirituales para expulsar, ¿verdad?, ese espíritu de división y todo lo demás. Otros han enseñado acerca de la lucha espiritual a partir de presunciones extrabíblicas. Y esto también es muy común en el movimiento neocarismático. El Señor me reveló en un sueño que esto es lo que deberíamos hacer para batallar contra Satanás. Entonces parten de premisas extrabíblicas, un sueño, una revelación, un sentir, de cómo deberíamos enfrentar esta lucha. Pero el testimonio bíblico es suficiente para que el cristiano entienda cómo llevar a cabo esta lucha. Otra herejía, falsedad, engaño, distorsión, si podríamos llamarle así, es también esta idea de arrebatarle nuestras bendiciones al diablo. Algunos han escuchado la famosa canción, ¿no? Dirigida al diablo, yo te arrebato lo que a mí me pertenece, lo que me has robado, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Pues no, ninguna de las bendiciones del cristiano está en manos del diablo. Todas nuestras bendiciones y nuestras posesiones espirituales están en manos de un Dios soberano que ha querido bendecirnos en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo no tengo que arrebatarle ninguna bendición al diablo. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, no de Satanás. Hay otros también que han magnificado el poder de Satanás, y cuando tú entras a una reunión supuestamente de cristianos, parece que Satanás es el centro de la reunión. Entonces todo el culto público se basa en reprender a Satanás, arrebatarle a Satanás, hablarle a Satanás, todo lo demás. Cuando en realidad, cuando nos reunimos, debemos exaltar las maravillas, las grandezas, las virtudes de nuestro Dios. Así que hay que evitar estos extremos, porque primero no son bíblicos, parecen más resultado de un sincretismo con algo de espiritismo y también con algunas ideologías que han venido del mundo hindú, como la metafísica, la confesión positiva de fe y muchas de estos tipos que más parecen un mantra que realmente una postura bíblica acerca de cómo enfrentar esta lucha. Wayne Grudem dice que si con poseído entendemos que un demonio puede tomar la voluntad de una persona y dominarla por completo, al punto de que esa persona ya no tenga el poder para escoger el bien ni obedecer a Dios, la respuesta sería con certeza de que es imposible que un cristiano sea dominado así, o sea, poseído por un demonio.
Así que si tú vas a un culto en una iglesia donde un pastor cree que tiene que liberarte de un demonio, es porque está asumiendo que tú no eres un creyente. No puedes ser un creyente y estar poseído por un demonio o por las fuerzas demoníacas. Pero hay otro extremo que tenemos que evitar. Es cierto que está todos estos extremos dentro del mundo neopentecostal, neocarismático, pero hay otro extremo en esta lucha espiritual que es subestimarla e ignorarla. Dejarla totalmente fuera del contexto de la fe y del evangelio. De hecho, Juan Calvino refutó en su tiempo, en el periodo de la Reforma, por parte de la influencia de lo que había en la iglesia medieval, a los que se referían al diablo como simplemente un conjunto de emociones malvadas y no como un ser espiritual. Y esa es la primera cosa que tenemos que evitar. Tenemos que entender que la Biblia revela que Satanás y los demonios son seres espirituales. No son simplemente sentimientos de maldad que hay en el mundo. Afirma su personalidad como una criatura, obviamente, ¿verdad? Calvino afirmaba que las enseñanzas de la Escritura sobre Satanás y los demonios debieran alertarnos a tomar todo tipo de precauciones contra los estratagemas o las artimañas de Satanás. Eso lo abordan las instituciones de la religión en la sección 1, páginas 13 al 19. Especialmente Calvino hacía énfasis en ataviarnos de la fe, la oración y todas las piezas o de la armadura, que Pablo precisamente describe aquí en Efesios capítulo 6. Lutero, por su parte, también en el periodo de la Reforma, luchó contra esta mala concepción de la lucha espiritual. De hecho, Lutero particularmente habló en contra del rol del exorcismo dentro de la iglesia, que fue muy común también en la era medieval, llegó a su clímax en la era medieval de la iglesia. Existe el ministerio del exorcismo. Lutero habló en contra de eso y de hecho, aunque a pesar de que él estaba en contra de ese rol en específico, él sí creía en Satanás y sus demonios como seres espirituales, no simplemente con un sentimiento subjetivo de ser como estas fuerzas, ¿no?, del universo, que son malignas, y escribió en ese tono su famoso himno Castillo Fuerte, ¿no? Aunque estén demonios mil prestos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satanás y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Lutero escribió en sus obras, en el comentario del Salmo 94, el diablo odia la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Y él se refirió al diablo precisamente como un ser. Tenemos que tener cuidado con la influencia en el mundo moderno del naturalismo. En la percepción moderna, después del siglo de las luces, siglo XIX, siglo XX, esta idea de hablar de seres espirituales pasó a ser una idea absurda. Los neortodoxos y también los liberales infectaron a la iglesia con cierto pensamiento así, diciendo es absurdo que la Biblia hable de seres espirituales. Lo único que existe es lo material. Entonces se metió en la iglesia una idea de que ni hay que hablar de la lucha espiritual. Esa cuestión es simplemente una superstición del mundo antiguo, del mundo previo a la ciencia. De hecho, uno de los escépticos famosos de esa época fue Bultmann. Si alguno lo ha escuchado, los que estudian teología tal vez habrán escuchado hablar de Bultmann, que él dijo, es imposible utilizar la luz eléctrica y preciarnos de los modernos descubrimientos médicos y quirúrgicos y creer al mismo tiempo en el mundo de los demonios y de los espíritus del Nuevo Testamento. Entonces, si bien hay que evitar este extremo neocarismático, también tenemos que huir de las personas, hijos del racionalismo liberal, que nos dicen, eso es juego de tontos.
Es un discurso de gente supersticiosa. Satanás no es una persona, no es un ser. De hecho, en una encuesta que se hizo, el 76% de los anglicanos negaron totalmente que Satanás exista siquiera en Europa. Y muchos teólogos también y psicólogos han reinterpretado lo que la Biblia enseña acerca del poder, de la maldad y los demonios y Satanás desde las perspectivas de sus escuelas, tanto en la teología liberal o neortodoxa como en la psicología. Entonces han tratado de ver los textos y decir, era una persona endemoniada, pero a lo mejor tenía un síndrome de... Y tratan de explicarlo desde una nueva perspectiva, diciendo, bueno, el satanismo, la demonología son simplemente historias de la superstición antigua. Pero al mismo tiempo, e irónicamente, aunque parece que el mundo avanza y el naturalismo y el materialismo y todas estas filosofías, se cree que al menos hay unos 500 grupos claramente identificados con nombre en los Estados Unidos que pertenecen a iglesias satanistas. 500 diversos tipos, no 500 iglesias de satanismo. Y aunque parece que el mundo moderno avanza en términos de la ciencia y todo lo demás, al mismo tiempo crece en el mundo ahora esta superstición sincretista. De hecho, en Occidente está cada vez llegando más el pensamiento budista, hinduista, ni hablar de la lectura del tarot, la suerte, los amarres, la Santa Muerte y un montón de cosas, supersticiones, los aquelarres y todo lo demás. Podríamos hablar de muchas más. Aquí en México, una muy típica que a veces yo no lo sabía que existía eso en Chile, ¿verdad? Pero acá en México me he encontrado mucho con cristianos que a veces voy a una iglesia y tocan a mi hija y dicen, no, es que no le voy a hacer ojo. Y yo, ¿qué es eso de hacer ojo? La gente a veces tiene sus supersticiones, eso es cierto. Pero Satanás no es un personaje mitológico fruto de la superstición. Es revelado por Dios como un ser real que se opone a la palabra de Dios, se opone al evangelio, se opone al reino de Dios y a ti y a los cristianos. Así que tenemos que entender quiénes son nuestros enemigos para que entonces entendamos por qué Pablo con tanta urgencia termina esta carta haciendo referencia a la armadura de Dios. No sé si recuerdan que ayer enfaticé el toda. Vamos otra vez al texto en versículo 11. Vístanse de toda la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y vean ahora en versículo 16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿qué? Todos, no algunos, sino todos los dardos de fuego del maligno. La escritura y los recursos que Dios ha revelado en la escritura para esta lucha son suficientes para esta batalla. Podemos apagar no solo algunos, sino todos los dardos de fuego del maligno. Así que el tamaño de nuestro enemigo, pero también lo que está en juego en esta lucha espiritual, ameritan que la tomemos en serio. Cuando afirmamos que Satanás odia el reino de Dios y odia a los cristianos y odia el evangelio, él los odia en serio. De hecho, aunque esto no sale en la televisión, en el siglo XX hubo más cristianos perseguidos, muertos y martirizados por su fe en el mundo, solo en el siglo XX, más que los otros 19 siglos sumados. Si nosotros calculamos, y es lo que se calcula, los cristianos encarcelados, azotados, martirizados, muertos, en los 19 primeros siglos de la iglesia son menos que solo en el siglo XX. Claro, eso no le importa a la ONU, ¿verdad? A ellos solo les importa si hay un crimen de odio contra un homosexual. Pero no hablan de los más de 50 millones de cristianos que cada año son martirizados gravemente en el mundo. Porque no solo el diablo está contra el cristianismo y los cristianos, el sistema mundanal está en contra del evangelio. Ahora, nada más para aclarar, no estamos diciendo que estamos a favor que alguien
cometa un homicidio contra una persona que practica el homosexualismo, ¿verdad? Solo estoy diciendo que el sistema mundanal esconde esta realidad porque no le importa el cristianismo, porque menosprecia la fe, porque menosprecia el evangelio, porque odian el reino de Dios. Satanás es nuestro enemigo y no te conviene ni coquetear con él, ni coquetear con sus artimañas, ni acercarte al pecado, ni jugar con este sistema mundanal que pretende seriamente destruirnos. Así que el llamado es a vestirnos. Esta idea y quiero que noten aquí, ¿verdad? Como hablábamos ayer, el llamado es a ti, es a mí, de vestirnos. El texto no simplemente dice, mira, siéntense allí y dejen que el Espíritu los vista de estas armas. Es un llamado de Pablo a ti y a mí en nuestra responsabilidad. Y uno de mis mentores hablaba de que todos estos llamados son fruto de la voluntad, es la obediencia consciente de la voluntad regenerada. Lo repito, es la obediencia consciente de la voluntad regenerada. Porque es cierto que Dios nos ha dado un nuevo corazón, ha regenerado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero todavía tenemos llamados y mandatos que obedecer. Y hay una responsabilidad consciente de esta nueva voluntad de vivir en obediencia a Dios y tomar en serio las cosas que Dios toma en serio. Y Dios nos dice seriamente que esta lucha es contra un enemigo poderoso. Este enemigo que busca el mal del pueblo de Dios. Esta idea de vestirse es usada muchas veces en el Nuevo Testamento. El comentario exegético de Clinton y Halley dice que Pablo con frecuencia utiliza este verbo en un sentido metafórico para referirse a apropiarnos de las virtudes esenciales de esta nueva identidad en Cristo. Esta idea de vestirnos es precisamente tomarlas para ti. Es como si Dios te dijera, mira, aquí está el menú. Simplemente toma con tu mano lo que es tuyo. Pero ahí está. Y esta nueva voluntad regenerada nos impulsa a obedecer conscientemente. No es una vida inactiva. Somos responsables en nuestra santificación. Ahora, otro detalle aquí en el texto es la palabra griega para referirse a acechanzas, porque no es muy común que usemos esa palabra en el español moderno, ¿verdad? Pero la palabra griega ahí es metodeia, de donde viene nuestra palabra en español metódico. En un sentido, Satanás es metódico, es decir, insiste en su ataque, pero al mismo tiempo, como les dije ayer, no es creativo. Tiene como que las mismas fórmulas de ataque y ya. Estos sistemas metódicos que usa Satanás en forma de ataque, de engaño, de artimaña, de seducción, de tentación, tienen como meta confundirnos, simplemente quitarnos de nuestra firmeza en la fe, estorbarnos de nuestra firmeza en el evangelio. La Escritura nos llama, ¿no?, a levantar las rodillas paralizadas. Es ese llamado a los cristianos que están ahí alicaídos, vuélvanse a poner en pie, porque Cristo ha ganado esta batalla. Y ustedes ahora luchan en su camino a la gloria con el mundo, con la carne, con las tentaciones, tanto externas como internas, este pecado remanente que ayer les mencionaba, pero no para ganar el cielo. El cielo ya fue conquistado. Nosotros caminamos porque somos miembros ahora de un reino de luz y el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Estas artimañas se propagan y se filtran en todo el sistema mundanal. Este sistema mundanal regido por el príncipe de este mundo. Regresemos un poquito a Efesios, ahí Efesios capítulo 2. Porque hay algo en el contexto de Efesios 2, cuando Pablo está hablando precisamente de lo que éramos antes de nuestra redención.
capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, forma de vivir, en otro tiempo, noten ahora, siguiendo la corriente de este mundo, y ahí se refiere a este sistema mundanal. ¿Conforme a qué se rige este sistema? Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera, no dice ahí los hijos desobedientes. Hay una distinción teológica entre hijos desobedientes e hijos de desobediencia. Esa distinción teológica es para otro sermón, pero hay una distinción teológica. Entre los hijos de desobediencia, entre los cuales esos hijos de desobediencia, entre esos cuales también todos, y ahí se incluye Pablo, ¿no? Interesante, porque Pablo era un moralista de primera. Él mismo dice en Filipenses, ¿no?, que en cuanto a la ley, el celo, era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, irreprensible. Aventajaba yo a todos mis hermanos judíos. ¿Y cómo se consideraba Pablo en su vieja vida moralista? Como un hijo de desobediencia. Porque la moralidad religiosa es otra manera de huir de Cristo. Es otra manera de huir de la única provisión, de la única puerta de esta arca que Dios ha provisto. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué cosa? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. ¿Hayas sido tú un vicioso, drogadicto, profano, libertino, o hayas sido el mejor moralista de tu iglesia, pero no convertido, no regenerado? Cualquiera de las dos pertenece a un mismo mundo espiritual. Este lado es el engaño religioso, de la autojusticia, de la moralidad. Este otro es las ofertas de los deleites del pecado. Cualquiera de los dos pertenecen a un mismo reino, el reino de las tinieblas. Porque Satanás no solo es un engañoso ofertor de falsas promociones, ¿no?, falsos deleites. Es también un falsificador de la religión verdadera. Por eso los sistemas religiosos, me imagino que ustedes han seguido algo de las noticias de la luz del mundo aquí, ¿no?, en México. ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque Satanás, como perfecto engañador, se viste a través de ministros que parecen ministros de justicia. Pero ambos pertenecen a un mismo reino de oscuridad. La única manera de entrar en el reino de Dios es a través de la fe en la obra consumada de Cristo. La cultura está llena de estas mentiras, está llena de la falsa religión, está llena de estas falsas ofertas de deleite, placer. Solo la verdad de Dios puede, de manera inerrante, infalible y también propositiva, que es otro término teológico importante, dictar de manera divina y autoritativa lo que es verdadero. Solo la palabra de Dios es nuestra fuente epistemológica de conocimiento, entendimiento de lo que es verdadero, porque creemos que ella es inspirada, inerrante, infalible y que comunica con precisión, certeza absoluta los decretos y la voluntad de Dios. Ahora, para ir un poco a lo práctico, mañana vamos a ver los elementos de la armadura. Voy a tratar de explicarlos brevemente, pero para ir a lo práctico en estos minutos, aquí voy a tomar un resumen que Joel Vicky y Mark Jones hacen en su libro Una teología puritana. Hacen referencia a algunos puritanos, mayormente Spurgeon, que vivió en los 1600, acerca de 12 engaños comunes de estas metódicas mentiras o acechanzas, metodeyas de Satanás. La primera: Satanás lleva a los hombres, y aquí me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad?, a los hombres, desde pecados más pequeños a pecados más escandalosos.
Yo normalmente no uso el lenguaje de, oye, ¿supiste que el pastor Juanito cayó en adulterio? Yo no creo que nadie cae. No creo que tú ibas caminando y de repente, ups, un hoyo de adulterio. No, nosotros vamos entrando. Sí, vamos entrando allí. Vamos resbalando, normalmente desde los pecados más pequeños a los más grandes. Y Spurgeon dice que los pecados pequeños son los que van filtrando nuestro sentido de temor a Dios y reverencia. Pero también van filtrando, van minando, son como termitas que van consumiendo nuestro odio por el pecado. Van consumiendo nuestro sentido de temor reverente a nuestro Dios y nos van arrastrando lentamente a pecados más escandalosos. Así que antes que peques, Satanás minimiza el pecado. No pasó nada, hombre. Fue una mentira. Y saliste con tu novia, no pasó nada, fueron 2 toquecitos nomás. Y fue un pequeño enojo en la cancha nomás, ¿no? ¿Verdad? Aquí yo sé que en este seminario no se pelean en las canchas, ¿verdad? Estoy hablando de otro seminario. Fue una pequeña cosa, ¿no? Normalmente esos pecados que vamos aceptando, que parecen pequeños, van minando nuestro sentido de temor a Dios y nuestro odio por el pecado. Así que Satanás, antes que peques, minimiza el pecado, y después que pecas, ¿qué hace? Lo magnifica. ¿Cómo fue posible caer en eso? ¿No? Y empieza a aplastarnos nuestra conciencia. Para los que están solteros y tienen novio o novia, ¿verdad? Antes de casarte, Satanás hará todo lo posible para que tengas sexo con tu novio. Pero después de casado, hará todo lo posible para que no tengas sexo con tu esposa. Segundo engaño, Satanás insta a los hombres a participar de un pecado de forma persistente y sutil, pero de una forma muy particular. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy probable que la mayoría de nosotros ya somos conscientes de cuáles son nuestros 2, 3 o 4 debilidades mayores. Nuestros mayores puntos de peligro, de riesgo. Si ya identificaste cuál es tu riesgo de tentación más persistente, te quiero avisar algo. Satanás, como dicen en buen mexicano, va a machacar esa piedra el resto de tu vida. Y no seas ingenuo. Si tú tienes un problema con un pecado particular, lo que Satanás quiere es que ese pecado particular permanezca en las tinieblas, en el secreto. Sácalo a la luz, sácalo a la luz. Busca a hombres y mujeres piadosas, sácalo a la luz. Y si vas a entrar en el ministerio, rodéate de hombres que conozcan tus debilidades, que te conozcan de verdad en tus días débiles. Para que esos hombres y mujeres a tu alrededor sean los que van a estar contigo apenas te sientas tentado otra vez. Porque es muy probable que esas tentaciones que hoy tienes van a persistir el resto de tu vida. Tercero, Satanás se aparta estratégicamente por unos breves momentos para hacernos creer que nuestra firmeza se convierta en un vano sentido de presunción o un falso sentido de seguridad. Su meta aquí es hacernos bajar la guardia y decir, oye, ya tengo 6 meses sin ver eso en el internet. Ya no me entran balas. Que vengan las tentaciones, ya no me pasa nada. No bajes la guardia, porque los aparentes momentos de quietud espiritual se transforman en una repentina y súbita tentación. Y así es como a veces confundimos la firmeza dependiente de Cristo todos los días, decir, Señor, aquí estoy otra vez, soy débil, ayúdame, corro a tu gracia, y la confundimos con una autoconfianza presuntuosa. ¿Y sabes qué?
En esos momentos en los que crees que estás más firme, normalmente es cuando vienen las peores caídas. Por eso la Escritura nos anima diciendo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gálatas 6, cuando ustedes están restaurando a un hermano caído, ¿qué dice la Escritura? Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que una cosa es la confianza y firmeza que tenemos en el poder de Cristo y en su victoria consumada a la cruz, y otra cosa es ser ingenuamente autoconfiados y desatendidos de las falsedades, filosofías, huecas sutilezas y tentaciones de Satanás, el mundo y nuestra carne. No bajen la guardia. Sean sobrios y velen, dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuarto engaño, Satanás viste el mal con falsa apariencia. Él tiñe el pecado con ropas incluso de falsa piedad. Satanás es un buen mentiroso y a veces parece que estamos haciendo cosas buenas, cuando en realidad él nos está impulsando o nos estamos arrastrando hacia un pecado. Otra vez cito a Sportstow, este puritano que dice, debemos estar alerta porque tenemos una serpiente contra la cual luchar, la cual puede esconder su veneno mortal detrás de una piel colorida, hermosa y brillante. Aún cosas que aparentemente son buenas pudieran ser simplemente un seductor atractivo para el mal. Debemos cuidarnos del orgullo, de la vanidad. Recuerdan que ese fue el mal de la Torre de Babel, ¿no? Hacerse un nombre. A lo mejor tú estás saliendo a evangelizar todos los sábados. Y tú dices, estoy evangelizando todos los sábados. Pero en realidad esa piedad lo único que está haciendo es alimentar tu orgullo, tu presunción espiritual. Tenemos que tener cuidado. Quinto engaño, Satanás engaña a los creyentes con las cosas lícitas, como una puerta que lentamente arrastra las barcas en los ríos tranquilos hacia esos caudales de rápidos en donde la barca se voltea. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque no queremos caer en un legalismo, pero no tenemos que ser absurdamente torpes sin entender los peligros que hay detrás de las cosas que practicamos dentro de nuestra libertad cristiana. ¿Es pecado ver una película? Tenemos que tener cuidado porque el legalismo llama pecado a lo que la Biblia no llama pecado. Pero hay gente que es ingenua en no ver el potencial destructivo detrás de estas cosas que aparentemente son inofensivas. ¿Es pecado ver una película con tu novio estando solos en una casa? Bueno, no hay un texto. Una vez un joven me dijo eso. Muéstrame un texto que diga que fumarme un pito de marihuana es pecado. Así de absurdos son los jóvenes, ¿verdad? No, los jóvenes de aquí eran de otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿no ves el peligro? ¿No ves lo destructivo que hay allí? Por eso Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú no solo decides porque algo es lícito o no es lícito. Un cristiano maduro más bien decide en base a qué le conviene más, en base a qué le edifica más. Y aunque tiene permiso de ciertas cosas, se va a privar de aquellas que tienen el potencial de dominarlo. Ten cuidado con tus hobbies. Hay muchos peligros detrás de eso. Como decía Spurgeon, el ocio es amigo de todos los demás pecados. Engaño número 6. Los ángeles caídos tienden a exaltar las revelaciones nuevas, los milagros y todos estos poderes mentirosos con el fin de degradar el valor de las Escrituras. Por eso somos llamados por el apóstol Juan a probar los espíritus si son de Dios. Tenemos que huir de tener ese comezón de oír con esas falsas revelaciones. Aún el mismo Señor Jesucristo dijo que algunos que afirmaron echar demonios afuera en su nombre y hacer milagros en su nombre, dijo el Señor, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. La religión falsa, los falsos ministros son un arma letal. Letal. Por eso, mis hermanos,
no debemos tener ningún miedo en desenmascarar a los falsos maestros. Ahora, hay que tener cuidado con a quién llamamos un falso maestro. Pero no hay que tener ningún temor de hablar de aquellos que son nubes sin aguas, que devoran a los incautos que no leen ni estudian sus Biblias. Como ya se me acabó el tiempo, vamos a seguir con la siguiente parte mañana, si el Señor nos da vida, mencionando estos engaños de Satanás. Son 12, me quedé en la mitad, ¿verdad? Y mañana vamos a ver los elementos de la armadura, para entonces el viernes, si Dios nos da vida, terminar con la postura del soldado, orando en todo tiempo. ¿Por qué no oramos al Señor? Amado Dios, tú nos llamas a vestirnos de las armas de esta milicia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, pero nosotros creemos lo que dice tu palabra, que fueron derrotados y exhibidos públicamente en la cruz, que Cristo ha triunfado sobre estos poderes de maldad. Pero aún en nuestro camino a la gloria nos toca tomar en serio esta lucha que atenta contra nosotros, contra la predicación del Evangelio, contra nuestra santidad, contra nuestro crecimiento en la piedad. Señor, necesitamos de tu fuerza, del poder de tu gracia. Nos fortalecemos hoy en el poder de tu fuerza, porque de la plenitud de Cristo es que tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y hoy corremos a ti, nuestro Salvador cariñoso, nuestro Salvador vencedor. Corremos a ti porque hoy, en este día necesitamos de esa gracia que nos guarda y nos guardará y nos llevará de triunfo en triunfo para tu gloria. Ayúdanos a tomar esta lucha en serio, porque hay mucho en juego, y te ruego por estas vidas de estos preciosos jóvenes, adolescentes que están aquí. Abre sus ojos a esta verdad, y sobre todo, Dios, por favor, hoy danos una visión más preciosa y gloriosa del Evangelio y de Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén.